Listo, ahora sí. Bueno, buenas noches. Elenita, ya estás virtual, ¿verdad? Elena, ¿me escuchas? Hola, hola. Elena, ¿me escuchas? ¿Me escucha, Celia? Ahora sí. Sí, ya, sí la escucho. Ok. Listo. Si alguien entra, le das acceso, ¿verdad? Porfa. Bueno, vamos a iniciar puntualmente para no atrasarnos con la clase. Preguntas. Recuerden que la lección pasada también dejamos una tarea, que era que revisaran este cuadrito que les pasé en la presentación. ¿Quién lo revisó? ¿Vieron los versículos? Bueno, eh, como les puse en el chat, la tarea número 1 estaba desde el 13 de febrero. Se la recordé como el 3 de marzo, ya no me acuerdo la fecha exacta. La vimos ampliamente la semana pasada, un 90% de la clase fue ver la tarea y a hoy todavía no está terminada. La segunda tarea menos y la de la semana pasada menos. Entonces, les digo, la idea de esta clase es que ustedes ya vayan viendo qué cosas tienen que mejorar. Y una principal en el liderazgo es el compromiso, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que no dejar las cosas para último minuto. No pueden ser que hoy martes sea que me empiezan a escribir, a mandarme cosas de la tarea, donde estamos hablando de que esto ya tiene un mes de estar esta tarea pendiente. Y no puede ser que tenga que estarle recordando. O sea, un líder no ocupa que le recuerden las cosas. El líder es responsable. Recuerden lo que vimos la clase pasada, la ley del tope. Ustedes son el tope de la gente que ustedes lo siguen. Entonces, si ustedes no son responsables, si ustedes no están comprometidos, si ustedes dejan botada la clase por cualquier cosa, si ustedes no le dan seguimiento a las cosas, ¿qué esperan ustedes de la gente que tienen a cargo? Entonces, sí es muy importante, yo estoy dispuesta a ayudarles, tengo toda la paciencia del mundo, todo el cariño, todo el amor, pero si me empiezan a mandar tareas hoy a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, no pretendan que hoy mismo les conteste, porque yo también tengo un trabajo donde entro a trabajar a las 7 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde y mi prioridad y por lo que me pagan es por hacer mi trabajo. Entonces, si no, yo le estaría robando a mi patrón, ¿verdad? Entonces, yo puedo ayudar con mucho gusto en las noches, en los espacios en libre, en los breaks, en los fines de semana, y les contesto con mucho gusto. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Pero si ustedes dejan las cosas para lo último, y no les puedo ayudar, por más que quieran. Y el tema de esta clase es que ustedes vayan viendo todas esas oportunidades. Entonces, ahí es donde yo les digo, y ustedes me dicen que están bien en liderazgo, tienen que tener buenos resultados y los resultados se ven reflejados todo lo que hemos visto en clase. Y este ejemplo de tareas es un reflejo del liderazgo que tienen, porque el primero que se le lidera es uno mismo, ¿verdad? Yo no ocupo que nadie me motive, que nadie me palmee, que nadie, o sea, si yo soy un buen líder, yo tengo que aprender a ser responsable con mis cosas. Y la palabra de Dios dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Todo es todo, ¿verdad? Entonces, lo que sea que uno haga, tiene que hacerlo para Él. Entonces, yo les digo, ustedes se sienten felices de este nivel con el que ustedes están. Y espero que no me lo tomen mal como se lo di a algunos hoy por mensaje. Les voy a caer mal a alguno, pero esa es la labor mía de mentora, ¿verdad? De poderles decir, chicos, en esto están fallando. ¿Por qué ustedes tienen que hacer lo mismo con su gente?
Y si yo todos se los aplaudo y todos se los pongo muy fácil y a todos les digo que sí, entonces ustedes van a hacer eso mismo con su gente. Y como les dije, porque hoy como a 4 o 5 les he hablado así y tal vez no sueno tan cariñosa cuando les hablo así, ¿verdad? El tema es, muchos de ustedes me han puesto explicaciones, voy a decirlo así, con el beneficio de la duda. Y yo les digo, ¿cuáles son realmente una justificación y cuáles son una excusa? Pues usted me dice que su mamá se está muriendo, que usted está en el hospital, que no hay nada o sea, que no puede hacer la tarea porque está grave, yo le digo, es una justificación válida. Pero si usted me dice, tengo muchas cosas que hacer, yo le digo, yo también. Entonces, sí, yo creo que ya estamos en un momento del curso donde ya se tienen que empezar a ver los resultados. Si no, estamos mal, ¿verdad? Entonces, como les dije, ustedes son la ley del tope. Ustedes están aquí, no hay nadie debajo suyo que pueda estar más por encima que ustedes. O sea, aunque sean más capaces, si usted es la cabeza, el cuerpo va a estar como está la cabeza. Entonces, de verdad, les pido que no me vean con una intención de que los quiero lastimar ni nada por el estilo, pero creo que sí es importante que hagan conciencia de que en realidad no han hecho las cosas bien, porque no estoy hablando de uno, estoy hablando de todos, que no tienen la tarea completa. Entonces, quería empezar con esa introducción, un poco, como le dije a alguien hoy, moverles el piso, necesito que ustedes no se sientan cómodos, que sientan que realmente necesitan empezar a aplicar, porque no vinimos a aprender teoría, venimos a aprender una revelación. De aquí para atrás hemos hecho liderazgo por posición, nivel 1. De aquí en adelante tenemos que empezar a subir nivel 2, nivel 3, porque podemos tener rasgos del nivel 2, rasgos del nivel 3, rasgos del nivel 4, rasgos del nivel 5. Pero si esto tan básico no lo cubrimos, quiere decir que estamos en nivel 1. Y entonces no puedo esperar mejores resultados. Como dice Albert Einstein, locura es la definición de querer mejores resultados haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, si no se cambian esas actitudes, esos compromisos, esa responsabilidad, y repito la cita, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, con excelencia. Y entonces les pregunto, ¿ustedes creen que el Señor se agrada de lo que están haciendo? De la actitud que están teniendo, porque yo, si usted me dice, Celia, no sé leer, no sé escribir, téngame paciencia, yo le voy a tener toda la paciencia del mundo. Usted me dice, Celia, no sé manejar una computadora, no sé manejar un celular, no sé cómo entrar a Teams, yo le voy a tener paciencia. Pero si hace un mes dejamos la tarea y a la fecha todavía estamos en veremos, créame que no le voy a tener paciencia, porque yo también mi tiempo vale. Y yo tengo, como dice la priorización, yo tengo que saber si ustedes no están priorizando el curso y no les interesa, entonces, ¿por qué yo voy a invertir mi tiempo en ustedes? Y de verdad, de corazón se los digo con cariño, con amor, no es con la intención de hacerles mal, sino de verdad de que mueva un poquito el piso y empecemos a aplicar todo lo que hemos visto. Bueno. Partiendo de eso, ya vimos la ley del tope, que era la ley de la semana pasada. Vamos a pasar a la ley de la influencia. Recuerden que les quedó la tarea 1 y que de aquí en adelante todas las leyes van a haber versículos y que tienen que seguir leyéndolos y aplicándolos. La ley de la influencia dice que la medida del liderazgo es la influencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una persona con influencia, por ejemplo, es la princesa Diana, ¿verdad? Cuando la princesa Diana fue nombrada, se puede decir que se le dio un título de princesa. Sin embargo, a la princesa Diana, en 1981, cuando se casa con el príncipe Carlos, asume un liderazgo por posición, o sea, le dan un título de princesa. Pero en el 96 ella se divorcia del príncipe Carlos, o sea, pierde el título y ella no perdió su influencia. Más bien, aún muerta,
la gente sigue hablando de ella aún todavía. Quiere decir que la influencia de ella ha sido muy alta. Y cuando se hizo un premio, tanto la princesa Diana como la madre Teresa, la princesa Diana quedó en primer lugar y la madre Teresa en segundo. ¿Cómo alguien puede tener un nivel de influencia mayor a obras humanitarias? A todo lo que ha hecho la madre Teresa. Quiere decir que su nivel de influencia fue más allá del título. Ella logró conquistar a la gente, llegó a amar, que la gente la amara, que lloraran. Dicen que el día de la muerte había más personas que las que estuvieron durante su matrimonio. Hubo más cobertura de medios de comunicación que cuando ella se casó. Entonces, ¿cómo hizo eso? Si ya no tenía un título, fue porque ella logró influir en la gente. Entonces dice que digamos, todo lo que son títulos, lo que hacen es comprar tiempo para ganarse la influencia o para perderla, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, la princesa Diana ganó tiempo para ganarse a la gente e influenciarlos. Y cuando perdió el título, ya ella se había ganado la influencia en la gente. Luego, por ejemplo, vimos cuando estuvimos viendo los libros anteriores el ejemplo de McDonald's, lo habíamos visto en las clases anteriores de los dueños de McDonald's, que cuando ellos fundaron McDonald's, ellos llegaron a ser muy, muy exitosos y lograron abrir unos cuantos McDonald's, pero digamos, aquí no tengo las fechas, me parece que sí lo vimos en clases pasadas, pero cuando ellos habían alcanzado como 5 años, lo que alcanzaron fueron 16 tiendas McDonald's. O sea, lo que ellos pudieron hacer, y de esas 16 tiendas, solo un número reducido realmente abrieron una tienda. O sea, vendieron 16 franquicias y un número reducido abrió una tienda. Pero, ya se me olvidó cómo se llama, el que compró los McDonald's, si no vea la película en Netflix, él los compra y él ve la visión de ellos y lo que empieza a abrir y abrir y abrir y abrir y abrir, y a la fecha hay como 10,000 McDonald's. Entonces, ¿por qué? Si era el mismo restaurante, si era la misma franquicia, uno logró muy poquito resultado y el otro, la ley del tope. Entonces dice que, por ejemplo, con esto de McDonald's, se rompió el mito del administrador. ¿Qué es lo que dice ese mito? Dice que el liderazgo influye en que la gente siga al líder. La administración lo que hace es seguir los procesos. O sea, no necesariamente un administrador es un buen líder, pero todo buen líder es un buen administrador. Entonces, no porque yo sepa de administración de empresas y tengo una maestría en administración de empresas, quiere decir que yo soy líder, pero todos aquellos que sean líderes son buenos administradores. En el caso de los McDonald's, eran personas que sabían bajar costos, que sabían hacer que los procesos fueran eficientes, pudieron hacer muchas cosas como buenos administradores que eran, pero no los siguieron, o sea, ellos no lograron impactar personas que quisieran tener la franquicia y abrirla y ver su visión, pero este otro señor, que ya no me acuerdo cómo se llama, sí logró al punto, ya hoy no recuerdo cuántas son, digamos que eran 10,000 tiendas que han abierto a nivel mundial. O sea, como en un plazo limitado, ellos abrieron como 700 tiendas versus los otros, digamos que 10 que habían abierto que se hicieran efectivas. Entonces, algunas personas piensan que así como el título les da el derecho de ser líderes, hay personas que piensan que ser administradores les da el derecho. Al final es un título, ¿verdad? Estamos volviendo al mismo tema. Luego hay otros que tienen el mito del empresario, ¿verdad? Recuerden que el administrador, yo puedo ser administrador sin ser dueño de mi negocio,
¿verdad? Una empresa que contrata a un buen administrador podría tener muy buenos resultados en su negocio, pero también está el mito del empresario. El mito del empresario dice que el liderazgo influye a largo plazo. McDonald's solo influyó en un corto periodo al punto de tener que vender su negocio. Mientras que los que van más allá de ser buenos empresarios logran impactar en el tiempo. ¿Cuántos años han transcurrido desde que los McDonald's vendieron esta franquicia y otra persona se las compró y siguen en el tiempo? Entonces, permanecen en el tiempo y más bien se han expandido a nivel mundial, ya no solo a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Que fue como empezó el proceso cuando este señor compró. El otro mito que se rompe es el mito del conocimiento. Hay gente que cree que porque tiene un coeficiente intelectual muy alto, es un buen líder. Y no, la gente, ya lo vamos a ver en otra de las leyes, que para la gente sí es importante que sepa, pero no es el primer factor. La gente lo primero que sigue es cuando se da cuenta que el líder está interesado en ellos. Lo segundo es, después de que yo sé que el líder está interesado en mí, ahora sí, demuéstreme que sabe para que me guíe a un buen puerto, porque las dos cosas son importantes. Una no es excluyente de la otra, pero si tenemos que dar prioridad, la prioridad número uno es que la gente se sienta que realmente a mí me importa, ¿verdad? Si ustedes tienen, por ejemplo, un jefe que usted sabe que es un, bueno, voy a hablar de un caso que me pasó a mí, que no sé si se los conté en lecciones pasadas. Yo tenía un jefe que tenía 35 años cuando él fue gerente general de la empresa. Y ese jefe, creo que sí se los conté, ese jefe todas las semanas nos hacía la revisión de las ventas los miércoles. Y el que iba mal en vacilón, los compañeros siempre antes de entrar a la reunión y antes de que él llegara, tenía un papel higiénico. Y entonces decían, ¿a quién le toca hoy? ¿A quién le toca hoy? ¿Verdad? Porque sabíamos, perdón el francés, que el que no le iba bien, cagada segura, ¿verdad? Delante de todo el mundo. Entonces, él era una persona con muchos conocimientos, con estudios, con buenos resultados, enfocado en resultados. Entonces, a él le importaba poco el ser humano. Él humillaba a las personas, los trataba mal. Yo lloré lágrimas amargas cuando tuve a ese jefe en ese momento. Y yo me acuerdo que yo todas las mañanas me iba al baño, lloraba y después de que lloraba, me iba a trabajar. Y cuando ya después él siguió trascendiendo, pero trascendía con un tema de títulos, porque él era tan buen empleado, enfocado en resultados, que seguía ascendiendo en organización, pero no tenía la influencia, por ejemplo, el líder regional cuando él estaba y venía a Costa Rica, estoy hablando de Cinta Azul, la empresa fue comprada por Cargill y cuando Cargill lo asumió, el dueño regional, bueno, el gerente regional, por decirlo así, venía 2 veces al año. Y cuando él llegaba, nunca se me olvida la vez que me dijo, Celia, ¿cómo estás? Se acordaba de mi nombre. Y yo le dije, muy bien, ¿y usted? Y me dice, me dijeron que su mamá se murió. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado? ¿Ocupa ayuda? Yo dije, este señor sabe cómo me llamo y sabe que pasé una situación y ese señor iba por todo el edificio saludando desde el gerente general hasta el que estaba en la caseta de guardias, al que limpia, una persona que venía 2 veces al año. Y él nos decía, es importante que ustedes se aprendan los nombres. A la gente es música para los oídos de ellos, que le digan el nombre. Es importante que si alguien le cuenta a usted un problema, que usted recuerde que esa persona tiene el problema, que si esa persona le dice que tiene un niño, que usted le pregunte cómo está el chiquito. Y él era así y lo daba de ejemplo. Trabajé también en Sardimar y el dueño de Sardimar, Tommy Gilmore, uno de los hijos de los dueños, era igual, saludaba a Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Y siempre se sabía el nombre. Y usted dice, un dueño.
sea, además de empresario, un dueño. En este caso, él tenía una herencia, pero él no heredó o no se conformó con el título. Él se conformó con ser influencia. Igual pasaba pendiente de las personas y les preguntaba que cómo les iba. Este gerente general que les digo pudo escalar, pero todo llega a su tiempo. Me acuerdo de otro gerente también en una empresa que decía, cambia la gente o cambia la gente. No sé si entienden la frase. O sea, que si la gente no logra los resultados, bótelos. Así nos decía. Y a esta persona lo votaron de la manera más horrorosa que pudo en una empresa con la peor humillación. Y yo digo, ¿qué cosechó? Lo que sembró. Él le decía a la gente, si no logran los resultados, cámbielos. Haga que la gente logre resultados y no échelos. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Que cuando a él le pasó lo mismo, lo echaron de la misma manera. Yo creo que hasta peor, ¿verdad? Entonces, el liderazgo, la influencia es muy importante. Y si usted ve que a usted le importa a esa persona, usted va a hacer cosas, ya ni siquiera por la organización, usted la va a hacer por esa persona. Ahora les pregunto, en el caso de, bueno, y está el mito de la posición. El líder hace la posición y no la posición hace el líder, ¿verdad? Si yo soy una líder que, voy a inventar, Juan Luis es un líder que es súper especial, súper atento, súper cariñoso, y Celia es la que tiene el título, ¿a quién van a seguir todos ustedes? ¿A Celia o a Juan Luis? ¿Verdad? Entonces, el mismo John Maxwell decía que cuando él llegó a la primera iglesia que él lideró, dice que él tenía, no me acuerdo cuántos años, 23 años, recién graduado. Él era pastor y cuando él llega a la iglesia, dice que él reúne a toda la gente y les dice, vamos a hacer una reunión de planeamiento. Y entonces dice que los convoca, ¿verdad? Y entonces les dice, ¿tienen alguna preocupación? Y dice que uno de los señores de 60 años empieza a hablar. Sí, me preocupa que se quebró un vidrio de una de las ventanas de escuela dominical. Es que me preocupa y empieza a hablar, ¿verdad? Entonces, John Maxwell, con sus 23 años, se da cuenta que él es el que habla y todos los demás decían, sí, estoy de acuerdo, arreglemos el vidrio. Sí, estoy de acuerdo, hagamos tal cosa. Entonces, él logra identificar quién era el líder. Él dice, yo tenía la posición, pero él tenía el liderazgo. Entonces dice, ¿qué hice yo con toda mi inocencia? Dije, hagamos lo que dice fulanito de tal, porque él supo que los demás estaban ligados a él y él dijo, si yo le doy el apoyo a ese, luego ellos me lo van a dar a mí. Y así fue como fue ganándose la confianza de ellos. Entonces les pregunto, ¿cómo Josué, saben quién era Josué, verdad? Todos conocedores de la palabra, cómo Josué superó estos 5 mitos después de que Moisés le heredó ser el líder de Israel, de Israel. Cómo Moisés superó, cómo Josué superó todos estos mitos. Un ejemplo, denme un ejemplo. El primero fue cuando él se fue a convertir a la tierra prometida. Ajá. Y trajo un resultado totalmente diferente a los otros días con Caleb. Ajá. Ahí se ganó un liderazgo. Caleb y él fueron los líderes. Ajá. ¿Qué más? Siempre estaba cerca de Moisés, él veía cómo trabajaba Moisés, hacía Moisés. Exacto. Ajá. Además, mientras Moisés subía, él era el que estaba al pie, ¿verdad? Recuerden que el pueblo de Israel tenía miedo a Dios y le dijo a Moisés, no, vaya, hable usted, ¿verdad? Pero Josué, a pesar de que digamos que Dios no lo llamaba a él, él estaba ahí al pie del cañón, por decirlo así. Y Dios también vio eso, ¿verdad? Vio que el sucesor de Moisés, digno, que se lo había ganado, que creía en todo lo que Moisés había hecho, era Josué, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo, a pesar de que Josué no fue ni siquiera el que cuando iba a hablar con el faraón, Josué no era el que estaba ahí. ¿Quién era? Aarón.
¿Y por qué Dios no le delega a Aarón la responsabilidad si era el que hablaba? Porque Moisés decía, yo soy tartamudo. Si se supone que Aarón era más capaz que Moisés. ¿Por qué? Ajá. Que no tenía ese don de liderazgo. Y Josué ejerció influencia con Exacto. Y Aarón más bien, cuando se siente amenazado de que el pueblo va a linchar a Moisés, ¿verdad? ¿Qué hace? Termina haciendo lo que termina siendo el becerro. Entonces, él no fue el líder. Él hubiera dicho, ¿cómo se les ocurre? Ya Dios nos dijo y los influencia, pero no, más bien el pueblo lo influenció a él, ¿verdad? Y eso nos pasa a veces a nosotros. O sea, ¿cómo puede ser que hay gente que no son cristianas, que logran influenciar a los cristianos y nosotros cristianos no tenemos el liderazgo suficiente para influenciarlos a ellos? Entonces, un buen líder tiene que tener influencia. Esa es como la unidad de medida. La ley número 3 dice la ley del proceso. Dice que la capacidad de dirigir puede ser aprendida y mejorada, aunque sea un líder de nacimiento. Entonces les voy a dar un ejemplo. Hay personas que cantan lindo desde que nacen. No tienen que aprender partituras, no tienen que ir a que un maestro les enseñe a afinar la voz. O sea, lo traen. Pero, si no lleva clases, se va a quedar con lo que trae natural. En cambio, el buen líder sabe que aunque no haya nacido líder, puede ser líder si aprende. Entonces, el libro da un ejemplo, dice que la capacidad de mejorar las destrezas es la diferencia entre el líder y sus seguidores. El líder siempre es un aprendiz. El líder siempre dice, yo algo tengo que aprender. Mientras que el seguidor podría conformarse con lo que el líder le dice que es. Y lo vemos también en las iglesias. Si Perico de los Palotes es un pastor de influencia y se para en un púlpito y dice que la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando, y todos se creen que ese versículo está en la Biblia y no lo buscan, todo el mundo se cree eso. Si el Perico Rey de los Palotes dice que si usted ofrenda y vende su casa, a usted Dios lo prospera y le va a multiplicar, van y venden los bienes y se quedaron sin nada, con una mano atrás y otra adelante, y como no saben el contexto que está ahí, aunque el versículo sea cierto, entonces esas personas es donde han pasado por encima de muchos otros para comprarse yates, para comprarse casas, y entonces es donde nos juzgan a los cristianos producto de gente que se ha abusado del conocimiento de la palabra, porque ellos sí lo tienen, pero los demás no, y la palabra dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Entonces, el líder sabe que necesita tener la capacidad. Cuando quieran me interrumpen, si quieren dar ejemplos me interrumpen. Yo voy avanzando porque Katy hoy me dijo, no puede extender el curso, el 30 de abril se termina, como estaba determinado, y con lo que hayan visto, con eso terminamos. Entonces, voy rápido, me interrumpen, quiero darlo con calidad, pero ustedes aporten todo lo que quieran aportar, pregunten todo lo que quieran preguntar. Dice, la capacidad de mejorar las destrezas es la diferencia entre el líder y sus seguidores. Fase 1 es la fase en donde usted dice, no sé lo que no sé. O sea, uno a veces sabe de que no podía hacer algo porque no sabía que tenía que hacerlo de otra forma. Que esa es la fase que uno no sabe. Por ejemplo, si a usted lo ponen a liderar una célula y usted nunca ha liderado una célula y nunca le dijeron, aquí está el papelito de lo que tiene que hacer, nunca llevó estrategia celular, usted llega a esa célula y hace lo que puede mejor, porque no sabe qué hacer, entonces no sabe. Pero ¿qué es lo que usted espera? Lo que yo como mentora de ustedes espero. No sé hacer la tarea,
Celia, ¿cómo la hago? No sé cómo contestar este cuestionario. Dígame cómo lo hago. No entiendo esta pregunta, ¿verdad? Entonces, si usted no sabe, pregunte, pero no es una justificación que usted, que no, porque no sé, entonces no lo hago, ¿verdad? Entonces, la fase 1 es, yo reconozco que no sé y pido ayuda. La fase 2 es, sé lo que no sé, ¿verdad? Si usted nunca ha ido a una célula, nunca le han dado un papel, nunca ha llevado estrategia celular, no sabe ni qué preguntar, y no puede hacer lo que no sabe. Pero si ya usted llevó estrategia, aunque sea en teoría, si usted lleva un curso de dones y ya usted sabe que es profeta, aunque usted nunca haya profetizado, ya usted sabe que usted ha tenido sueños, aunque no sepa cómo interpretarlos, ya usted sabe lo que no sabe. Y entonces usted va a decir, Lady, yo quiero interceder, pero no sé cómo hacerlo, enséñeme. Si usted está orando por una persona y usted lo empuja y viene otra persona y le dice, no se empuja, usted le habla desde largo, ya usted sabe, entonces usted la siguiente vez, usted le dice, bueno, yo sé que no se empuja, yo sé que no se hace esto, yo no sé cómo se hace, ¿verdad? Porque entendemos que hay cosas, incluso ministerialmente, que son sobrenaturales y que hay unos que van más adelante que nosotros que nos van a enseñar cómo hacerlo. ¿Qué otra cosa puedo saber? Si mi líder es un pastor o es un apóstol o es un evangelista y yo soy un profeta, yo sé que mi líder no me puede enseñar a hacer lo que él no sabe hacer tampoco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Irme a algún lado dentro de la misma iglesia, y si dentro de la misma iglesia no hay, voy a buscar a alguien que me enseñe temas proféticos, porque si no hay una escuela de profetas en mi iglesia que me enseñe, yo tengo que ver de dónde aprendo. Y entonces voy a buscar. Y cuando yo aprenda, yo debiera, si yo soy profeta, decir, abramos una escuela de profetas aquí con lo que ya aprendí, porque entonces ya sé que yo voy en el nivel 5 y hay otros que van a empezar en el nivel 1, entonces yo les puedo enseñar a esos el nivel 1 porque ya yo tengo un nivel 5. Entonces yo ya sé lo que no sé. Entonces reconozco que no sé, ¿verdad? También dice el libro que la gente respeta más a los líderes que dicen que no saben, ¿verdad? La fase 3 dice, crezco y aprendo con disciplina. Influencia e impacto se nota y eso lo inspira a seguir creciendo, ¿verdad? Una persona que es disciplinada, por ejemplo, si ustedes saben que Peter es una persona súper disciplinada, que él todo el tiempo lee la Biblia, quiera o no quiera, que todo lo que hace lo hace con disciplina, que se metió a caminar y ahora corre 20 kilómetros, usted sabe que usted ocupa aprender de disciplina y usted va y busca a Peter porque sabe que es una persona que le ayuda a eso. Y cuando usted adquiere disciplina, la gente va a tener credibilidad de usted, así como usted, por la disciplina de Peter, creyó en que él era una persona capaz por su constancia, por la credibilidad que él se ganó. La fase 4 dice, actúo por lo que sé. Dice, se dirige de manera natural. Entiende que hay que pagar un precio, que hay que obedecer al proceso. Y da el ejemplo del boxeo. Y menciona que uno de los presidentes de Estados Unidos, que era Theodore Roosevelt, su padre le dijo, tienes la mente, pero no tienes el cuerpo. Eso cuando él quería ser boxeador, todavía no era presidente, ¿verdad? Dice, y necesitas ambos. O sea, puede ser que usted tenga los deseos, le guste el boxeo, pero es un firuliche y no le va a servir. Necesita, además de tener el cerebro y la pipa de querer anhelar ser un buen boxeador, necesita hacer algo para ganar músculos, para poder enfrentarse a otros adversarios. Y dice que a él eso se le quedó tan bien grabado que él lo llevó a todo en su vida. Y cuando él fue presidente, él dijo, yo voy a aplicar esto en la presidencia. Y cuando a Roosevelt lo encontraron muerto en la cama, lo encontraron con un libro. Aún su último día estaba aprendiendo. Él sabía
que tenía algo que aprender. O sea, él no dijo, yo ya sé demasiado, tengo tantos años, ya, que no voy a saber. No, él dijo, yo siempre tengo algo que aprender. Y como lo aplicó en su vida, se vio el resultado de ser un firuliche que nadie lo respetaba, chiquitillo, que ahí ven las fotos, podemos ver de este lado, el lado, el derecho de ustedes, ven a Roosevelt ahí aprendiendo el boxeo, y en el izquierdo lo ven ya como presidente. ¿Por qué? Porque él siempre fue súper disciplinado. En el caso del ejemplo de José, ustedes, si leen estos versículos, que ya saben que es tarea, no dejen que se les acumule. En la etapa 1 dice, José sabía, no sé lo que no sé. Van a tener que buscar esa cita bíblica para saber por qué decimos que esos versículos decían, no sé lo que no sé. Después, en Génesis capítulo 39 y capítulo 40 dice, sé lo que no sé. Luego, en la etapa 3, crezco y aprendo y comienzo a ser evidente, está en Génesis 41, del 14 al 37. Cuando termine la clase hoy, les voy a pasar los pantallazos como quedamos. Y la etapa 4, ¿saben por qué no se los pasé? Como por ahí me dijeron, es que está pasando demasiado mensaje, dígame dónde está la tarea. Entonces dije, mejor me espero, cuando terminemos la clase se los paso para que sea la siguiente tarea. Etapa 4, simplemente actúo por lo que sé. Entonces, si ustedes logran buscar estas citas bíblicas, van a haber aplicado con Biblia en mano este proceso, estas fases. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Para respirar. Yo me acuerdo, Celia, cuando usted y que me enviaron de supervisora a San Gabriel, de líder a supervisora, sin la más mínima experiencia de supervisión. Y si mal no recuerdo lo que usted dice, una vez, usted ha visto a May, creo que era en ese momento, pero salir. ¿Usted ha visto lo que ellas hacen cuando ellas llegan a supervisar a usted a su célula? Sí, entonces eso es lo que usted va a ir a hacer. Sí. Y yo le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy, personas que fueron líderes allá en San Gabriel, y tenemos un amigo en común, siempre nos mensajeamos, siempre conversamos, aunque él ya no esté, ¿verdad?, por ahora en los caminos del Señor. Pero yo creo que eso habla de que también uno a veces tiene que poner de su parte para ser humilde y decir, mi frase es, yo solo sé que no sé nada. Sí, exacto. Y voy aprendiendo. Poquito a poco voy aprendiendo. Y podemos ver que la ley del proceso es demasiado bíblica. O sea, ¿y quién mejor que José? O sea, es que usted sabe toda la historia. Desde que se soñó que las matitas se le inclinaban y desde todo eso, que fue esa etapa básica de no saber manejar la lengua, lo que le generó los problemas, pero que al final Dios lo usó para poder iniciar su proceso, ¿verdad? Hasta el punto de ser la mano derecha del faraón y que más bien aquellos que le desearon el mal se vieran beneficiados porque él tenía tal nivel de proceso que su corazón nunca se dañó, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo el daño que le hicieron, yo siento que incluso hasta ahí Dios lo probó para ver qué tanto realmente estaba donde tenía que estar, ¿verdad? Porque Dios dice, el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pongo. Pero si cuando usted llega a lo mucho, igual lo sigue midiendo para ver si puede seguirle dando más, ¿verdad? Si no le dice la ley del tope, hasta ahí llegó, ¿verdad? Bueno, virtualmente, que siempre están muy calladitos, ¿ustedes qué dicen? ¿Algún comentario? Estamos escuchando, estamos escuchando. No, pero denme un ejemplo. Ah, bueno, solo está Lenita, es que yo he oído varias veces que entra alguien. Ahí estamos John y yo. Como no han podido. John y yo estamos acá.
Ok, ya dejé pasar hablando. Es que, Orlandito, ¿me ayuda usted? Porque, digamos, yo he estado escuchando que suena que entran y yo asumo que ¿cómo se llama? Que le están dando el pase. Alguien que les avise ahí que estoy en este momento admitiéndolos. Es que yo con eso vieras que no entiendo nada, Celia, para dar pase y recibir como que no entiendo nada. Sí, pero si usted ve que alguien quiere entrar, entonces al menos me avisa, porque entonces, si no puede, yo paro y le doy el pase. El ejemplo más claro de lo que acabamos de aprender, si no sé, digo no sé, ¿verdad? Para que los demás, pues yo ni siquiera, y ustedes vieron los chat y nadie me dijo que no podían entrar. Sí, a Elena, pero me está diciendo que es que ella no sabe cómo hacerlo. Sí, Johnny puso un mensaje que tampoco sabía cómo hacerlo. Sí, lo que pasa es que si me ponen mensajes y yo estoy dando la clase, ¿cómo me doy cuenta yo? Sí, la puso en la clase, fue. Sí, o sea, por eso digo que si los que están aquí en el curso, alguno está viendo el chat y se da cuenta de eso, me interrumpen para yo poder saber, porque yo una vez que inicia la clase, yo veo 0 chats, ¿verdad? Entonces yo oigo que está sonando y yo digo, alguien les está dando el pase, pero si ven que no, entonces me avisan. Imagínense que Cintia me puso faltando 10 que no podía entrar, le digo, hey, déjeme que llegue a la clase para poderles abrir y ahora resulta que no está aquí porque no podía entrar, seguro entró después de que empezó la clase. Pero bueno, me avisan cualquier cosa, chiquillos. Ok. Ok, seguimos adelante. Dice, la ley número 4 es la ley de la navegación, que dice, John Maxwell, el ejemplo que les contaba ahora, en la segunda iglesia, en 1972, 3 años después, pasó de 400 a 1000 miembros. O sea, 2 años después de que él llegó, pasó de 400 a 1000 miembros. Eh, y entonces tenemos que tener en cuenta los pasos de la navegación. ¿Cuáles son los pasos de la navegación? Que tiene que haber un programa de acción, que debemos trazar nuestras metas, que debemos ajustar nuestras prioridades, que debemos notificar. Ok. Si entran ahorita, yo puedo dejarlos entrar para que se conecten, pero necesito que entren ya. Es que no me pueden decir que a las 8 estaban ahí cuando estábamos apenas empezando y le estaba pidiendo a ustedes las hojitas y todo lo demás y no había nadie en espera, solo Elena. Voy a dar un chancecito para que se metan.
Ya se apuntaron en la lista, todos los que están aquí. Falta. Sí, ahorita me los dan. Celia, que el dueño del McDonald's dice es Chris James. Por ahí va la. El nombre raro. ¿Sí? Sí, no sé. No, ya nos anotamos nosotros. Gracias. Listo, falta Cintia. Ya está Alison, ya está Elena. Ya es, bueno, Elena era la que estaba. Falta, ya está Orlando. Bueno, mientras entran ellos, Alison y Orlando, el tema es que Elenita y Johnny no saben dar el pase y nadie me avisó que había gente en espera. Yo oía que sonaba el timbre, pero creí que alguien estaba dando el acceso porque cuando entraron, yo les dije, les dan el pase. Entonces ya les dije, si alguien no, prefiero incluso hasta que me llamen por teléfono para yo poder saber que están ahí pendientes. Sí, no, más bien disculpe, yo no me metí a las 8 en punto, pero sí, o sea, me metí como a las 8:05, algo así, pero Sí, no y es sé. que digamos, si lo que ponen son mensajes, yo no veo el chat porque estoy en clase, estoy dando. Y entonces, les pido disculpas, pero no puedo. O sea, yo les avisé que ya estaba la sala abierta y si a esa hora me esperé y cuando ya era la hora, entramos. Y después yo delego a las personas que ya entraron. Pero si alguien no sabe, me avisa y si no les abren, me llaman. Prefiero que suene el teléfono y que se interrumpa la clase para poder saber que hay que darle pase a alguien que digamos que estén esperando y yo no estoy viendo nada de eso. Pero bueno, sigamos entonces. Ok, entonces les decía que la ley de la navegación, igual para los que entraron tarde, la clase está siendo grabada, entonces continuamos después la pueden chequear lo que no pudieron ver. Los pasos de navegación, como les decía, esta ley dice que hay que programar la acción, o sea, usted tiene que pensar qué es lo que usted tiene que hacer, tiene que trazar metas, tiene que ajustar prioridades, tiene que notificar a personal clave lo que va a hacer, dar tiempo de aceptación, o sea, sabemos que especialmente cuando empezamos algo, normalmente la gente no lo asimila, lo repele inicialmente, empezar a actuar, después esperar que hayan problemas, o sea, siempre que hacemos algo nuevo, al principio van a haber problemas y no frustrarnos porque eso pase, señalar cuando hay éxito, siempre, o sea, los problemas podemos verlos individualmente con cada persona, pero el éxito siempre se tiene que señalar y revisar el plan siempre, porque digamos, si usted hace un plan al principio de año y no lo vuelve a ver en todo el año, ¿qué creen que va a pasar en diciembre? No se cumple. O si usted emocional lo hace al principio, voy a meterme al gimnasio y el primer mes voy y el segundo mes voy y ya el tercer mes, uy, ya llegó Semana Santa y ya el cuarto mes, uy, es mi fecha de cumpleaños y cuando ya usted vio, dejó de darle seguimiento al tema, cuando llega fin de año, usted sencillamente sí, se dio cuenta que otro año más que no cumplió. Y si nos vamos a los resultados celulares, otro año más que nos ponen una meta de 40% y que no le llegamos. Entonces, si no hacemos todos estos pasos y no le damos seguimiento semana a semana, bueno, los que hayan estado en ventas saben que todos los que vivimos de las ventas, todos los meses nos miden. Y nuestro salario incluso depende de si logramos los resultados. Hay empresas que digamos que no les pagan comisión, pero la mayoría de las empresas a los vendedores le pagan un salario base, que es casi que porque vaya a trabajar, y todo el grueso del salario se lo gana porque logra las metas. ¿Qué tanto más alto es la meta, el resultado? ¿Cuánto más alto es su salario? Y entonces en este de la navegación dice que la preparación es súper importante.
Dice que cualquiera puede gobernar un barco, pero el líder es el que planea la ruta. Y se da un ejemplo en el libro que querían ir a conquistar el Polo Norte y habían dos equipos que estaban compitiendo por conquistar el polo. Dice que estaban, perdón si no pronuncio bien, ¿verdad? Estaba Amundsen y Scott. Y dice que, digamos, que mientras Amundsen hizo toda una planificación y Scott era digamos, uno era muy experto, ya había hecho 3 exploraciones en el Polo Norte y usted diría, ese sabe. Y el otro nunca lo había hecho y dijo, no sé cómo se hace. Entonces fue, averiguó rutas, preguntó dónde habían lugares para comer, para, digamos, por decirlo así, supermercados para abastecerse. Hizo toda una planificación porque dijo, como no sé, tengo que planificarlo bien. El otro, como estaba confiado en que sabía, no planificó bien. Entonces, mientras uno buscó perros, porque dice la gente del Polo Norte trabaja con trineos, con perros, el otro lo hizo con caballos y terminó sacrificando a los caballos porque no podían hacer lo que hacían los perros. Mientras uno puso como a ciertas distancias del camino el abastecimiento, el otro lo puso a distancias muy largas. Entonces llegó un momento donde se quedaron sin comida. Y así cada una de las etapas de la planeación estuvo tan mal planificada, el que se supone que sabía, que llegó un mes después de los que habían planificado bien. Y luego a su regreso, los que no se habían muerto en el camino, de los que estaban mal planificados, se murieron al regreso. Entonces, este es el mejor ejemplo de que la ley de la navegación es la que puede hacer que muramos en el intento, ¿verdad? Entonces, si planificamos bien las cosas van a salir bien. Entonces, dice que, por ejemplo, Nehemías identificó el problema en Nehemías 1:4. Luego, intercedió por el pueblo, que fue lo que hizo este grupo, ¿verdad? Este líder que dijo, yo tengo que pensar en que mi equipo se vista bien, eso fue otra cosa, la ropa que escogió, se averiguó bien de qué tipo de ropa tenía que ser, qué tipo de calzado tenía que ser, o sea, no descuidó ni el más mínimo detalle de esa planificación y por eso todo le salió bien. En cambio, o sea, como se preocupó por su gente, se preocupó por todos los detalles. En el caso del segundo, dijo, yo sé mucho, y los demás nada más lo siguieron. Y todos lo siguieron literalmente hasta la tumba, ¿verdad? Entonces, dice que Nehemías, intercedió por el pueblo, o sea, era un buen líder. Nehemías tuvo interacción con los poderes, buscó gente. Eso es el chat de WhatsApp, ese no es el de esto. Investigó tuvo investigación de la propiedad, hubo una comunicación del propósito e implementó un plan, ¿verdad? Entonces, por eso Nehemías logró resultados, si se puede decir, en días que otros no habían logrado en años, ¿verdad? Y sabemos que Nehemías tuvo la ley de la influencia, ¿verdad? Luego la ley 5 dice que se llama la ley de F. Hutton, que dice que es falta de experiencia. Dice que en la primera iglesia que dirigió él cuando tenía 22 años, como les decía, los miembros de la junta directiva eran personas de más de 50 años. Eran personas de más de 50 años y había un señor que se llamaba Claude, no me acordaba que había puesto el ejemplo. Dice que esta ley se le llamó así la ley de F. Hutton, que si ustedes ven la imagen dice F. Hutton, es porque había un anuncio en esa época que decía que cuando estaban como en un restaurante y había un asesor de temas legales
o de bienes raíces, algo así. Entonces dice que en el anuncio, cuando alguien no sabía algo, decía, ¿y qué dice F. Hutton? Y lo que dijera F. Hutton era lo que la gente hacía, ¿verdad? Entonces dice que la ley de la falta de experiencia es la que hace que usted sepa que los que tienen experiencia son los que lo van a guiar de una buena manera. Entonces, esta ley es la que le funcionó a John Maxwell, que llegó a decir, yo tengo apenas 22 años. Aquí la mayoría de los de la junta directiva tienen de 50 años en adelante y el que la gente respeta tiene 60 años. Él tiene la experiencia, yo no. Entonces, él, por tener esa humildad de reconocer que había uno que sí sabía, él, en vez de decir, el que manda aquí soy yo y ahora todos ustedes me hacen caso, a pesar de su corta experiencia, él traía el liderazgo de una manera innata y él dijo, hagamos lo que dice Clot, que es como decir, que dice, ajá, y dice, entonces, él lo que hizo fue observar las reacciones, identificó al líder, él entiende que esta ley dice, yo no ocupo saber quién es el líder a nivel de título, a nivel de puesto. Yo ocupo escuchar, o sea, si ustedes llegan aquí a esta reunión y hay alguien del grupo que es el que más habla, el que más aporta y el que todos los demás dicen, sí hagamos, usted sabe que ese es el líder de este grupo. Si usted llega a una célula, vamos a hablar de Anita, como supervisora, bueno, y ahora que sé que Flor también supervisa 2 células, usted llega a la célula y usted sabe si el líder de la célula es realmente el líder o si alguien de la célula es el verdadero líder. ¿Cómo lo sabe? Cuando usted llega a la célula y vamos a decir el ejemplo que me dio hoy Flor, Mackenzie es el que tiene el título, la cabeza, el puesto. Entonces usted llega a la célula y digamos que yo mando a Flor y Flor no sabe nada de la célula ni quién es Mackenzie, no sabe si es blanquito, si es amarillo, si es de piedra oscura, no sabe nadie, nada de esa célula. Y ella llega a supervisar y se sienta, dice Flor, yo vine porque me mandó mailing y me siento ahí en la célula y empieza a ver quién es el que habla, quién es el que los demás dicen, sí, estoy de acuerdo, empieza a ver todo el proceso y ella puede decir al final de la sesión, ¿cómo se llama usted? Y digamos que era Isabelita la que estaba ahí, era la que más hablaba y era la que decía, ¿y qué les parece si damos ya el refrigerio? ¿Y qué parecen si barremos para que no quede sucio? Y era Isabela la que le hacían caso, podrá estar Mackenzie de cabeza, pero lo que pasa mientras está sucediendo la reunión es lo que me dice quién es el verdadero líder de ese lugar. Igual para cualquier área en la que nosotros estemos. Entonces, dice cómo aplicó David esta ley para, por decirlo así, estar seguros de que él aplicó la ley número 5 en su liderazgo. ¿Y cómo sabemos a quién estaba siguiendo David cuando respetó la vida de Saúl? ¿Sí? Porque David no era rey todavía. Entonces, esta ley dice, yo sigo al que sabe a quién estaba siguiendo David. Exacto, exacto. Ajá. Mientras su pueblo, volvamos al ejemplo de Aarón, ¿verdad? Mientras el pueblo le decía, pongamos un becerro, porque Moisés se olvidó de nosotros y Aarón hizo lo que el pueblo dijo, aquí el pueblo le dijo, recuerda que Dios te dijo que te lo iba a entregar en tus manos. Y cuando él le corta la puntita del ruedo del vestido de Saúl, él dice, Dios me libre de tocar al ungido. O sea, Dios me dijo que me iba a dar eso, pero todavía no me ha dicho que ya. Entonces,
Exacto. Entonces, a veces la guía va a estar a nombre de una persona física. Si lo vemos incluso en el lado de Moisés, también Jethro fue una persona que sin tener título le dijo, estás haciendo mal, te vas a morir. Usted necesita organizar esto, ¿verdad? Y entonces, esos son los líderes que usted identifica que no tienen un título, pero que sí tienen una influencia, tienen un liderazgo. En la ley 6 dice que es la ley del terreno firme. Dice, la confianza es lo que nos genera actitud, conexión y carácter. Usted ve una persona que tiene una buena actitud, que tiene conexión con la gente y que tiene carácter, usted le genera confianza a esa persona. La gente va a perdonar la falta de conocimiento, especialmente en la etapa de desarrollo, pero nunca va a perdonar la falta de carácter. Dice que el liderazgo es la combinación de estrategia y carácter, pero si a usted lo ponen a escoger entre una persona con estrategia y una persona con carácter, siempre va a ganar el que tiene carácter. Y recuerden que cuando hablamos de carácter no estamos hablando de temperamento. Carácter es Jesucristo, cuando pudo comer en la mesa con Judas sabiendo de que lo iba a vender. Carácter es de Jesucristo, que aunque lo escupieron, que aunque lo latigaron, que aunque no soltó la cruz nunca, eso es carácter. Entonces, cuando tengamos la confusión de qué es, recordémonos de Jesucristo, que es el que tenía carácter. Y eso genera credibilidad en la gente. Sin el carácter, el liderazgo muere, ¿verdad? Entonces dice que el carácter comunica más que cualquier otra cosa. Dice, el carácter demuestra consecuencia. Por ejemplo, si ustedes conocen a una persona de largo, ya se los había dicho la semana pasada, y esa persona dice, yo soy esto, yo soy lo otro, y ustedes en las redes sociales dicen, mis respetos, de verdad que ese es doña toda más 8, ¿verdad? Pero cuando lo conocen en presencia, ustedes dicen, hoy no, nada que ver, ¿verdad? No hay una consecuencia entre lo que decía y lo que hace. Pero cuando las dos cosas se unen, usted le cree, ¿verdad? Yo a una persona que respeto muchísimo porque creo que tiene un liderazgo altísimo, él habla sobre muchos temas acerca de la fidelidad en temas financieros, pero me echó el cuento. Entonces yo le decía, usted no es consecuente porque usted solo habla de fidelidad en un campo. Y yo, pero a mí nunca se me olvida cuando yo lo conocí a usted, que usted me dijo que usted había sido muy perro cuando era jovencito. Le digo yo, y lo sigue siendo. Entonces, para mí, usted ya perdió el respeto. O sea, obviamente que no perdió el respeto, porque yo sé cómo somos los seres humanos y que todos tenemos áreas de oportunidad, pero lo que me refiero es que la imagen así que yo tenía altísima de él se me cayó porque una de sus teorías, donde él dice, nunca el esposo le esconde a la esposa los gastos, no pueden tener cuentas por separado, todo tiene que estar junto porque esa es la fidelidad financiera. Entonces yo digo, ¿cómo una persona que habla de fidelidad financiera es infiel emocionalmente y tiene principios espirituales, cristianos y los confiesa? Y entonces yo le digo, ¿dónde está el José? Le dije, usted que el otro día estaba predicando de José, cuando me echó el cuento, yo le dije, usted estaba predicando de José y José prefirió dejarle el vestido en la mano a la putifara antes de juzgar, antes de juzgar, antes de que hable mal a Dios, ¿verdad? Entonces, yo le decía a esta persona, usted no está siendo consecuente y es parte de lo que usted enseña, que hay que ser consecuentes con lo que decimos y nos comprometemos, ¿verdad? Entonces, es muy importante ser consecuente. Luego, lo otro es el potencial. El potencial nos permite escalar limitaciones. O sea, cuando nosotros nos nombran muchas veces, si no tenemos nada de experiencia, usted lo que tiene es potencial. Dios ve en nosotros ese diamante en bruto
que a veces es más bruto que diamante, ¿verdad? Y nos dice, le voy a dar la oportunidad, ¿verdad? Porque yo sé el potencial, yo ya estoy viendo la hora terminada, ¿verdad? Pero, o la persona que nos está dando esa oportunidad de crecer, está viendo en nosotros ese potencial. Entonces, sabe que no estamos en el momento óptimo, pero que poco a poco vamos a ir escalando porque tenemos potencial. Pero, ¿qué es lo que va a determinar que yo crezca? Mi carácter. Si yo digo, ay, no, es que a mí me cuesta, ay, no, vieras que yo no sé, ay, no, es que, y siempre el pobrecito yo porque no puedo, ¿verdad? No puedo escalar, no, entonces, viendo las leyes para atrás, lo que acabamos de ver durante toda la clase, debiéramos de decir, bueno, como yo sé que no tengo potencial, reconozco que no sé lo que no sé, después reconozco que no sé, y ahí voy escalando en cada una de las etapas en mi proceso. Esa es la etapa del potencial, saber que si alguien, ya sea Dios o un líder, dice que yo tengo potencial, yo debo de creerle a Dios que Él me va a ir desarrollando, que Él no escoge a capacitados y que capacita a los que escoge. Y luego está la ley del respeto. Cuando la gente me respeta, sabe que hay sabiduría, sabe que hay humildad, que hay interés hacia los suyos por la organización. Y aquí está, nada más para que cerremos con esto el día de hoy, porque ya nos extendimos unos minutitos más. Está el ejemplo de McNamara. McNamara era un político de Estados Unidos que cuando fue la guerra de Vietnam le mintió al pueblo. Y entonces la gente dejó de creer en él, porque, como decía, vamos ganando, todo está bien, y entonces el pueblo llegó a darse cuenta que los estaban engañando y perdió la credibilidad. Entonces, nos vamos al ejemplo de Sansón en la Biblia. ¿Cómo se aplica esta ley a Sansón? La ley del terreno firme. Ejemplos en los virtuales. Bueno, él no tuvo carácter, ¿verdad? Con Dalila, era verdad. Ajá. Entonces no fue consecuente porque, digamos, él era así como todo fuerte, pero al final fue débil, en esa parte, ¿verdad? Y eso fue lo que terminó arruinando todo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? A ver, dale. Sansón estaba confiado de que Dios siempre había estado con él. Y se le fue y ya no estaba. Y ya no había aprendido esa parte. Yo creo que incluso ni siquiera estaba consciente ¿No? de que ya Dios, ajá, ¿por qué? Porque Dios le dio una, otra y otra y otra y otra oportunidad. Dios vio su potencial. Él era el llamado para haber libertado a ese pueblo, para hacer todo lo que sería, pero él no tuvo el carácter del dominio propio. Él no tuvo, es un ejemplo de no tener carácter. Él se enamoró de Dalila y a pesar de que Dios había dicho que un nazareo era, nunca se casaría o nunca andaría con una mujer de otra tribu, él dijo, uy, no, es que yo soy débil, estoy demasiado enamorado de esa mujer, ¿verdad? Y lo peor, no fue una vez, ¿verdad? Sansón tuvo debilidad en diferentes ocasiones, ¿verdad? Y tras de que veía que la mujer lo había engañado, otra vez volvía a caer y otra vez volvía a caer. Entonces no tuvo carácter. A veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Con diferentes temas. El principal, recuerden, el verdadero líder se lidera a sí mismo. Entonces, todos sabemos que tenemos debilidades,
pero tenemos que reconocer y saber que tenemos que buscar. A veces en algunos temas. Por eso cuando yo les puse la segunda tarea de reconocer qué áreas débiles tengo, es para eso. O sea, lo primero que yo tengo que liderar es a mí mismo. Si yo no me puedo liderar a mí mismo, no puedo liderar a los demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo una vecina que es diabética y llega y me llama y me dice, Celia, es que necesito que me explique la diabetes, porque yo le tengo horror, pero horror, y mi papá se murió de diabetes y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces yo le empiezo a explicar, me dice, no, es que yo no puedo hacer ejercicio. ¿Por qué no puedes hacer ejercicio? Oye, es que yo tengo 7 operaciones de una hernia. Le digo yo, es que yo he visto personas de 90 años que hacen ejercicios acostados en la cama. Conozco personas que hacen ejercicios sentados, o sea, no me puedes decir que no hay un ejercicio del todo que aplique para usted. ¿Hace cuánto te operaste? ¿Hace 2 años? 2 años y sigue con la misma cantaleta. Entonces empiezo yo a investigar y encuentro a una doctora que habla sobre ese tipo de hernias que ella tenía y dice que a los 6 meses ya la persona puede hacer ejercicio. Y entonces se lo mando. Les pregunto, ¿ustedes creen que me volvió a preguntar algo acerca de lo que quería hacer? Como yo le dije a ella, yo le digo, yo, como se los dije a ustedes cuando empezó la clase, sé que le voy a caer mal, pues usted lo que tiene son excusas. Le digo, porque no quieres hacer ejercicio, no diga que no puede, porque esta persona dice que la persona incluso un mes después de operada debe empezar su movilidad y 6 meses ya tiene el 100% de la posibilidad de retomar como estaba. Entonces, si ya pasaron 2 años, o sea, es que usted no ha querido. Y así con un montón de cosas, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros tenemos alguna área de nuestra vida en la que tenemos ese mismo caso. Voy a hablar de mí para confesarme. El inglés. Yo sé que yo ya tengo un nivel de inglés y créame, tengo un curso que llevo año y medio pagándolo sin usarlo. Y no lo dejo de pagar porque yo sé que el curso que adquirí fue demasiado bueno y que se lo pierdo, nadie me va a dar ese curso porque yo puedo meterme a estudiar inglés 24 horas al día con un profesor privado para mí solita. Y yo sé que si yo pierdo ese curso, que lo que pago son como 8,000 pesos al mes, nadie me va a dar ese curso, ¿verdad? Pero llevo año y medio de pagar sin usarlo. ¿Cuántos son 8 meses por 8,000 pesos por 18 meses? Yo sé que la estoy votando, pero yo dije, Celia, hasta que usted no se ponga seria a hacer eso, al menos va a tener que pagar el precio de estar pagando un curso que no está usando. Y yo sé, yo me lo digo y ya dije, ya Celia, ya ahora sí llegó el momento. Pero en mi caso, yo sé que lo que tengo son excusas, entonces ya yo no me voy a dar a mí, porque cuando uno pone excusas, uno lo que le está dando a la mente, al cerebro, es una justificación para sentirse bien. ¿Verdad? Entonces, cuando usted dice, es que no hice la tarea porque, yo le digo, ¿realmente ese es un motivo por el que no hizo la tarea? ¿O se está tratando de sentir usted, calmar usted su, ¿cómo se llama? Cuando dicen que no, uno no se arrepiente, sino que hay personas que calmar la conciencia, ¿verdad? Cuando no hace ejercicio y usted dice, es que no tengo tiempo. Y yo le digo, ¿no tiene tiempo o no busca el tiempo? Porque yo le digo que cuando a mí me dijeron, Celia, usted ya, su páncreas ya del todo no procesa, todo lo que había dicho que no podía hacer, pude. Entonces yo digo, y hoy tengo menos tiempo que antes. Entonces quiere decir que incluso cuando usted dice, no tengo plata, y usted, voy a poner un ejemplo feo, se le muere un hijo y usted no tenía el ataúd, no tenía en dónde lo iba a meter, consigue o no consigue plata donde lo necesite, ¿verdad? Entonces, a veces uno pone la excusa de no tener plata porque sencillamente es más fácil con eso, me siento contento, ¿verdad? No tengo plata para tomarme un medicamento, pero cuando usted le dicen que lo van a operar y que si usted no está bien, no lo operan, usted consigue la plata para el medicamento. Y así para cualquier cosa que haya. No tengo tiempo para leer la Biblia. Cuando usted
empieza a sentir que necesita que Dios lo escuche, ¿usted cree que si se pone a orar y a leer la Biblia y a hacer lo que nunca había hecho espiritualmente, Dios lo va a escuchar y le va a conceder lo que usted necesita? Entonces, no lo concede. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay un montón de gente que yo les he ayudado a conseguirles recursos económicos porque pasa una necesidad y mientras están en la necesidad vienen a la iglesia, van a la oración, van a la cédula, van a todo. Pasaron la necesidad y ya dejaron de asistir. Vuelven otra vez con un problema y otra vez vuelven y empiezan a asistir. Entonces, dudas, comentarios de hasta la ley número 6. Virtual, chicos, Sería, señorita. esto me lleva a recordar un personaje bíblico que era rey, Chicos, ajá, pero tenía una gran debilidad, que era Barak. Barak, Él ajá, le dijo a Débora, si tú no vas conmigo, yo no iré, ajá, porque él tenía miedo. ajá. Entonces podíamos ver ahí que, aunque él era el rey, a quien seguían era Débora. Muy buen ejemplo de liderazgo. Débora era el verdadero líder, ¿verdad? Y el rey entendía que era Débora. Por lo menos él sabía que si se agarraba de Débora, le iba a servir. Habrán otros que dirán, yo soy el rey y todo el mundo tiene que hacer, como fue el caso de Roboán, y al final terminó mal, ¿verdad? Bueno, chicos, nada más no se les olvide, les voy a pasar las láminas. Recuerden que está pendiente la tarea 1. A partir de hoy en adelante me pueden preguntar todas las dudas que tengan, no se esperen al otro martes. Recuerden que está pendiente la tarea 2. Recuerden que está pendiente la tarea de leer, en este caso, el libro que estamos leyendo de las 21 leyes. Cada ley tiene un versículo, tienen que buscarla y ver cómo se aplica. Y todo eso me tienen que pasar, aunque sea por audio, por mensaje de texto, por botella con un papelito y me la tiran por el río, por algún medio, denme los resultados, ¿está bien? Bueno, gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. De asistencia. Por